Muy buenas noches, amigos. Nos encontramos nuevamente con un conversatorio más de humanidades y sociedad. En esta ocasión vamos a conversar sobre similitudes del COVID-19 con otras pandemias del pasado. Agradecemos a las personas que nos están acompañando a través del Facebook Live. Esta es propia de la Facultad de Humanidades a través de la oficina de Oceplandi, la Escuela de Historia, la Escuela de Filosofía y Generación Nova University. Tener un interesantísimo conversatorio con 4 excelentes expositores e investigadores de la Escuela de Historia de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nos acompaña en el día de hoy el profesor Alejandro Paulino, un profesor investigador, acucioso, siempre actualizado, una persona que siempre ha estado dispuesto a compartir sus conocimientos. Su descanso es la lectura y su ejercicio es la escritura. Bienvenido y buenas noches, mi querido profesor Alejandro Paulino. Nos acompaña por igual el profesor Juan de la Cruz, historiador, filósofo, es un gran colaborador de nuestro movimiento Generación Nova University, es una persona que está siempre en la producción de conocimiento, de compartir con los estudiantes, siempre saca tiempo y es un profesor a tiempo completo, un historiador a tiempo completo. Muchas gracias por estar con nosotros, profesor Juan de la Cruz. Siempre, siempre a las órdenes. Gracias. Nos acompaña también el profesor José Lucía La Antigua. Es una de las personas con la que he tenido que compartir mucho tiempo en diferentes escenarios y no conozco una persona que sea tan capaz de leer en todos los momentos que sean necesarios. Lo he visto leyendo en medio de un bullicio, como ha sido en educación. En un meeting. En un meeting, ese hombre lee hasta en un alfiler, en la punta del alfiler. Así que, Antigua, muchas gracias por venir a compartir con nosotros tus conocimientos. También nos ha Gracias. El profesor antropólogo José Vázquez. A su orden. Es un profesor general. También de nuestra escuela de historia, es un investigador del Archivo General de la Nación y es un acucioso siempre de los temas históricos, de manera que siempre los tienen al tanto. Ha escrito libros y es una persona, un académico de mucho respeto. Te agradecemos, José, que haya aceptado esta invitación. Gracias, William Mejía Chala, por invitarme a una actividad de tanta relevancia y que reviste tanta necesidad y trascendencia en esta coyuntura en que necesitamos orientar a la sociedad sobre la necesidad de modificar su comportamiento para superar esta crisis. Bien, de inmediato vamos a comenzar con el profesor Juan de la Cruz. Profesor historiador Juan de la Cruz, a raíz de el COVID-19 vienen a la memoria de todas las personas acuciosas y académicas y nos hacemos esa pregunta. ¿Podría usted, como historiador, hablar un poco de otras pandemias, enfermedades, epidemias del pasado? Sí, sí, muy buenas noches a todos los amigos que nos, digamos que comparten con nosotros en esta noche tan importante, donde vamos a ver las similitudes de otras pandemias con lo que está ocurriendo actualmente en el mundo, que es el COVID-19 o coronavirus, como también muchos de nosotros le conocemos. Sin duda alguna, que desde el origen de la humanidad han habido o se han producido distintas situaciones muy similares a las actuales y es por eso importante compartir algunas ideas, algunas experiencias de situaciones que ocurrieron en otras épocas. Lo primero que nosotros debemos decir es que si bien es cierto, desde el origen mismo de la humanidad se han producido otras epidemias, pandemias y otro tipo de situaciones como estas, no es menos cierto que vamos a partir básicamente de documentos escritos
en lo que se señalan la realización de hechos similares a este, para no entrar al ámbito de la especulación. Y en ese sentido, todos aquellos que hemos tenido la ocasión de leer la Biblia en el Éxodo, del capítulo 7 al capítulo 11, sabe que en esa parte de la Biblia se habla de las 7 plagas de Egipto, que evidentemente no tienen nada que ver propiamente con lo que son las enfermedades que hoy estamos padeciendo, o la enfermedad que hoy estamos padeciendo, pero es uno de los primeros documentos escritos en donde se recogen situaciones que afectaron a un pueblo tan importante en la antigüedad como fue el pueblo de Egipto, donde hay una, vamos a decir, una mezcla de miticismo con situaciones reales que se produjeron en aquella época. Y es así como la Biblia en Éxodo, del capítulo 7 al 11, habla de las 7 plagas. La primera de ellas es la plaga de sangre, que consistió fundamentalmente en cómo, ante la negativa del faraón, dejar salir al pueblo de Israel o al pueblo hebreo de Egipto por mandato divino, Moisés y Aarón pues blandieron su vara y convirtieron las aguas del río Nilo en sangre. Otra segunda plaga es la plaga de ranas. Ante la negativa del faraón de dejar salir al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, entonces se dispuso por parte de, digamos, de razones divinas, que todo el pueblo de Egipto se llenara de ranas, incluyendo el lugar donde vivía el faraón. Igualmente, ante esas sucesivas negativas, tuvo la plaga de piojos, la plaga de úlcera, la plaga de granizo, la plaga de langostas y la plaga de las tinieblas. Es decir, es prácticamente uno de los primeros textos de la antigüedad que recoge cómo se produjeron situaciones que afectaron el bienestar económico, social, político de una sociedad como era la importante sociedad egipcia en aquella época, y cómo eso afectó la producción, de cómo eso afectó la vida cotidiana, de cómo eso afectó todo el entorno social, económico, político de ese gran imperio conocido como el imperio egipcio. Eso es si tomamos en cuenta como referencia la Biblia, que como decía, hay una parte mística y otra parte que evidentemente ocurrió, porque todos sabemos que el pueblo de Israel o el pueblo hebreo fue objeto de dominación por parte del imperio egipcio y lo sometieron a un sistema de esclavitud bastante fuerte. Esa es la parte histórica, real, pero la otra parte que se ha vinculado con la parte mística, de que fue por mandato divino que ocurrió todo eso, y no se atribuye a situaciones específicas que ocurrieron en el entorno de aquella época, pues evidentemente eso le da ese carácter místico y por eso la Biblia lo recoge en su libro conocido como Éxodo. Ya yendo a lo que son las situaciones que se produjeron en Occidente y sobre todo comenzando con Grecia, tenemos la primera gran epidemia, que es la epidemia de Atenas, o como otros le llaman, la peste ateniense, que se produjo en tiempo de Pericles y va específicamente antes de Cristo. Dice que esta pandemia de Atenas procedía de Etiopía, que pasó luego por Egipto y finalmente llegó a la Hélade, que era la región en donde estaba situada Atenas. Y en ese sentido se dice que los elementos que provocaron esta epidemia se asocian al virus de ébola, a la viruela y al tifus. En ese sentido, es importante destacar que dos obras muy trascendentes de esa época recogen la famosa epidemia de Atenas. En primer lugar, la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, entre las páginas 195 a 201, párrafos 47 a 54,
narra todos los detalles de en qué consistía la llamada peste ateniense o la epidemia ateniense, que incluía, sin duda alguna, muchísimas situaciones que afectaron al pueblo ateniense en esa época, sobre todo situaciones que se asocian a la muerte repentina de muchas personas, provocado por vómito, por diarrea, por múltiples situaciones que prácticamente incidió en no menos de 50,000 personas, de acuerdo a los cálculos que se hacían en aquella época. Otra obra en donde se recoge esa situación es en una obra de un importante escritor, vamos a decir, dramático, como es Sófocles, en su obra Edipo Rey, básicamente en los párrafos 22 al 31, en donde se da detalles también de cómo la ciudad de Atenas sufrió enormemente producto de la peste ateniense, que ocurrió justamente en el verano de 430, cuando fue invadida Atenas por los peloponesos, como parte de la famosa guerra del Peloponeso, que se había iniciado en el año 430 y que afectó esa pandemia también luego a la propia Esparta, y por eso se le llamó epidemia de Tebas, que resurgió posteriormente en la ciudad de Tebas, perteneciente a Esparta. Y fundamentalmente, en ese sentido, se presentó básicamente como forma de brucelosis. O sea, la epidemia básicamente afectaba primero a los animales y luego las personas, al comer el animal o al beber la leche, también se infectaba. Es decir, que esta tuvo una característica un poco distinta de la ateniense, la de Tebas. Luego vemos la epidemia o peste antonina, que se produjo en el gobierno de Marco Aurelio Antonino, y donde él era el doctor de cabecera, el gran reconocido médico Galeno, que era el médico de cabecera de Marco Aurelio Antonino, y también lo fue posteriormente del sucesor de Marco Aurelio, que lo fue Cómodo. De manera que en ese sentido, por eso a esta peste se le llama la peste antonina o la peste de Galeno, por ser ese médico prestante, una de las figuras clave, tanto en el gobierno de Marco Aurelio como en el gobierno de su sucesor Cómodo. De igual manera podemos decir que esta peste ocurrió, la peste antonina, entre los años, o inició en el año 1664 después de Cristo. Se dice que comenzó en la zona de Mesopotamia, Seleucia, Mesopotamia, y que se presentó en forma de viruela, fundamentalmente, esta pandemia o epidemia. Luego se habla de la epidemia de Cómodo, que en este caso ocurrió también en el Imperio Romano entre los años 189 y 190 después de Cristo, que afectó igualmente a Roma y afectaba a hombres y animales, a diferencia de la anterior, que solamente afectaba a los seres humanos. En este caso, la peste o epidemia de Cómodo afectaba por igual a hombres y animales. Hay una quinta epidemia en la época antigua, que es la epidemia de Justiniano o peste de Justiniano, que fundamentalmente afectó todo el Imperio Romano de Oriente y específicamente a Constantinopla como ciudad principal en esa época, hacia los años 541 y 542 después de Cristo. Se dice que esta peste era la peste bubónica, que había procedido fundamentalmente de Etiopía y que había azotado gran parte del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino.
que es toda lo que hoy conocemos como Europa Oriental, fundamentalmente. Hubo una peste importantísima también en la época de la Edad Media, que es lo que se conoce como la peste negra, que afectó a Europa a partir de octubre de 1347 hasta 1349 más o menos. Y hay un autor muy trascendente de esta época llamado Giovanni Boccaccio, que en su obra de Cameron refiere todos los detalles de esta epidemia, sobre todo en las páginas 10 a 16 de esa obra, donde da detalles de todos los síntomas que se presentaron en esta enfermedad tan importante. Se estima que en esta peste negra afectó alrededor de 25 millones de personas en esa época, que era muchas personas. Se estima que era casi la mitad de la población europea de esa época que murió, y afectó a casi la totalidad de la población, que hubo una parte, yo diría, relativamente mínima que no murió o que no fue afectada. Podemos también decir de la peste negra que, de acuerdo a las investigaciones realizadas, el lugar de procedencia fue Crimea. Luego de Crimea pasó a Sicilia. De Sicilia pasó a la península itálica. Y en la península itálica, uno de los lugares que más afectó la peste negra fue Florencia. De manera que Florencia se convirtió prácticamente en un punto de referencia o de nexo entre el mundo cristiano y el mundo oriental. ¿Cuáles eran los elementos que produjeron o que contribuyeron a esta llamada peste negra? La gran falta, digamos, de higiene que había en la Europa de aquella época, la basura, que a su vez creó roedores como las ardillas, las ratas, los ratones, y a su vez las ratas y los ratones generaron pulgas que fueron las portadoras de, digamos, de sangre, que al picar al ser humano entonces se le transmitió en forma de bubones o de forúnculos, que es lo que de ahí que se llame peste bubónica a esta peste negra que prácticamente afectó a gran parte de Europa. Podemos igualmente decir que esta peste negra afectó, además de Italia, la costa del Mediterráneo, el norte de Francia, el sur de Inglaterra y muy particularmente a la ciudad de Winchester, donde la mitad de la población de esta ciudad de Winchester, perteneciente a Inglaterra, murió prácticamente porque no buscaron la manera de sortear todo esto, sino que le asumieron una postura más bien de carácter divino y no le prestaron la atención que requería esta enfermedad. Eso es en cuanto a la antigüedad y la Edad Media. En lo que tiene que ver con periodos relativamente más recientes, podemos decir que las grandes epidemias que han afectado al ser humano en los últimos tiempos son las siguientes. La viruela, que al día de hoy ha cobrado alrededor de 300 millones de personas y que apenas hace 40 años fue erradicada. El sarampión, que ha cobrado 200 millones de personas y cuya vía que se ha logrado es la vacuna para poder enfrentar el sarampión. La peste bubónica, que estuvo activa hasta 1959 y provocó, sobre todo en épocas recientes, la muerte de 12 millones de personas. Otras pestes globales, el cólera, entre los siglos XIX y XX, cobró más de 3 millones de personas. La gripe o influenza de 1918 cobró alrededor de 50 millones de personas. La gripe asiática H2N2, que inició en China y se propagó por América y Europa, cobró 1.1 millones de personas. La gripe de Hong Kong H3N2 se produjo entre 1968 y 1970, provocó 1 millón de muertes.
El VIH-Sida, a partir de 1981, provocó más de 37 millones de personas, muertes de 37 millones de personas. Pandemia de gripe aviar o H1N1, que se produjo entre 2009 y 2010, de 700 a 150 casos sospechosos y 284,000 muertes. El ébola, 28,646 casos de infectados entre 2014 y 2016, que fue donde se produjo el brote más importante. Y recientemente, y muerte, 11,323 muertes en ese periodo 2014-2016. En el periodo 2018-2020 se produjeron 3,310 casos de infectados y 2,264 muertes. Muertos de cólera en el mundo. Cada año hay en el mundo 1.3 a 4 millones de personas infectadas de cólera y de 21,000 a 143,000 defunciones por esta enfermedad conocida como cólera. De manera que estas son las grandes situaciones que ha padecido la humanidad hasta este momento. En un segundo momento, cuando nos toque un segundo turno, hablaremos de las epidemias que ha padecido Santo Domingo, es decir, nuestro país, desde la llegada de los conquistadores hasta el presente. Muchas gracias. Excelente, Juan de la Cruz, excelente. Continuamos entonces con el profesor José Lucía La Antigua, que puede desde ya activar su micrófono. Profesor distinguidísimo José La Antigua. Profesor Juan de la Cruz nos ha dado una visión general de pandemias, epidemias que han plagado a la humanidad. Pero ahora, a partir del COVID-19, ha venido a relucir mucho lo que fue la gripe española de 1918. ¿Podría usted hablarnos un poco de ella, por favor? Sí, gracias, profesor William. Buenas noches a todos los que nos siguen. Primero quisiera darle las gracias al Grupo General Nova, en la persona tuya, William, por la invitación que me han hecho y la oportunidad de poder llegar a los demás. Pero especialmente quisiera darle las gracias a los grupos de estudiantes y el público en general que nos siguen, y espero que puedan nutrirse de información en estos momentos donde este fenómeno está ocupando todos los titulares a nivel mundial, porque se habla de un antes y un después del COVID-19. Lo que voy a tratar de hacer es presentar una similitud en qué cosas han coincidido la fiebre española de 1919, como se le llamó acá, y la situación del coronavirus que nosotros estamos padeciendo en este momento. Quisiera ver lo siguiente. Miren, esta fiebre que fue llamada, conocida como gripe española, que en realidad no era de España, tuvo su origen en los Estados Unidos, en un campamento militar, coincide en que también la nuestra fue una pandemia porque ocupó todos los países del mundo, y el coronavirus, también catalogado como una pandemia, ya ocupa casi todos los países del mundo. O sea, ahí tenemos una coincidencia entre ambas. La pandemia de 1918 se puede definir como un fuerte virus que atacó la humanidad, y como decía el profesor Juan de la Cruz, se estima que entre 50 y 100 millones de personas perecieron en esa segunda década, a finales de la segunda década de 1918 hasta 1922. Y en su largo periodo se habla de que se contagiaron alrededor de unos 500 millones de personas. En aquel entonces,
la mayoría de sus víctimas fueron niños, un tanto diferente al COVID-19 de ahora, de esto que nos está afectando, que los más afectados han sido, sus víctimas son ancianos. O sea, en gran parte, si no cambia, gran parte de las personas que han sido afectadas, sus víctimas son personas ancianas. En el caso del COVID-19, también es una pandemia que está atacando a la humanidad y que todavía no se puede determinar la cifra exacta, porque está presente la cifra que atacará, pero hasta hace algunas horas la cantidad de contagiados que los organismos llevan, las estadísticas, era esta tarde de 7.238.000, 2.2, y las víctimas se calculan en unos 413.000. Es una pandemia, al igual que la de 1919, que nos está afectando. La de 1918, llamada gripe española, tuvo 3 oleadas. Primero, una primera oleada en el mes entre marzo y agosto, donde murieron alrededor del 10% de los afectados. Una segunda oleada entre octubre y diciembre, que murieron un 64% de las personas que fueron afectadas en el mundo, y una tercera oleada que fue entre enero y el mes de mayo, que fue el restante 26%. En el caso del COVID-19, estamos en la primera oleada. Algunos expertos vaticinan que puede venir un rebrote en algunos países, que se pueden dar situaciones en lo que resta de este año y en el próximo año, y ya algunos entendidos dicen que podríamos alcanzar hasta el 2022 con la presencia, si no encontramos una cura a este mal. O sea, no podemos hablar de oleadas acá, sino del primer brote y un segundo brote. En otro aspecto, la pandemia de 1919 afectó las actividades políticas, económicas y sociales a nivel mundial. Algo similar a lo que está ocurriendo aquí, que ha afectado las actividades en términos políticos, económicos, sociales, nos ha afectado. Hay que señalar cuáles fueron los factores que permitieron o que contribuyeron a la expansión de esta epidemia de principio del siglo XX. En los estudios que se han hecho, se ha podido determinar que los sistemas de salud eran muy deficientes para la época para encontrar una cura inmediata a este mal. Ya el profesor Juan de la Cruz señalaba de situaciones que se daban que se han dado a través de la historia para combatir estos males. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana, el sistema de salud era muy deficiente. Apenas habían acá unos 128 médicos y gran parte de ellos ejercían la medicina en las principales ciudades del país. Debemos recordar que para 1919-1920 nuestro país estaba ocupado por las tropas interventoras de los Estados Unidos. O sea, estábamos intervenidos desde 1916 hasta 1924, por lo que todas las medidas que se tomaban lo hacían el sistema de salud dirigido por los norteamericanos, que de hecho eran militares. Continuando con la pandemia de 1918, había una ausencia de antimicrobianos. Lo que decían era que este mal, cuando pasaba de gripe a neumonía, las personas no sobrevivían. Se
se hacía mortal la gripe. Algo similar ha ocurrido acá, si hacemos el símil. En este COVID-19, lo que se dice es que cuando llega a los pulmones es mucho más peligrosa que cuando se mantiene en la parte de la laringe, arriba, no en los pulmones. Un elemento que hay que tomar en cuenta para el aumento o factor que contribuyó a la expansión de la epidemia es el desplazamiento de personas a otros lugares. En plena guerra mundial, 1914-1920, cantidades enormes de soldados eran trasladados desde América a Europa y en todos los puntos de Europa. Esto contribuyó a que se desplazara el virus. Por eso, si bien es cierto que que la han catalogado como fiebre española, no tuvo la mayor mortandad en España. No, apenas murieron unos 270,000 personas en España, y en Estados Unidos superaron las 650,000 almas. Y es de Estados Unidos de donde se origina que los grupos, los soldados, la llevan a territorio europeo. Por eso en España no se le podía llamar gripe española, porque la misma no tuvo su origen en España, ni siquiera la cantidad de muertes fue en España. Pero sí, un factor que contribuyó a la expansión es el desplazamiento de personas a otro territorio. La aglomeración de personas también contribuyó a la expansión de este mal en algunos lugares, producto de la misma guerra. Si nosotros analizamos lo que está ocurriendo con el COVID-19 en República Dominicana desde el punto de vista de los factores que han contribuido a la expansión de la epidemia, debemos señalar lo siguiente. El virus se expande casi por las mismas razones de la epidemia de 1918, que son sistemas de salud ineficientes para enfrentarlo. Todavía la misma Organización Mundial de la Salud todos los días dice cosas nuevas. Un día dicen esto es eficaz, mañana dicen esto no vale. Entonces son situaciones que estamos como en la inmediatez, en el día a día, en el periodo de prueba, probando. En nuestro país, ¿qué provocó una crecida de un aumento rápido de este virus en la parte dominicana de la isla? El desplazamiento de personas. Si bien es cierto que en 1918 es producto de las mismas guerras y el desplazamiento de personas a un lugar, aquí lo hacemos por razones turísticas. El turismo, negocios y otro desplazamiento de personas que vienen del extranjero contribuyeron a una rápida propagación de la peste. Otro elemento que provocó la expansión de la epidemia en territorio dominicano fueron las elecciones municipales en marzo. Recordemos que estas elecciones ya habían sido suspendidas en el mes de febrero por razones políticas internas, pero cuando las celebran en marzo, la aglomeración de personas en actividades políticas antes de la celebración del evento, durante y después del evento, contribuyó a la expansión del mismo. Nosotros debemos recordar que en los días previos se hizo, por ejemplo, una cena en San Pedro de Macorís, una boda en el este. Luego de las elecciones hubo marcha, durante el periodo hubo marchas, mítines, hubo celebraciones de triunfo de candidatos. Como ejemplo podemos citar el caso de San Francisco de Macorís. Otro factor fue que una vez que se toman las medidas, muchas personas no obtemperaron el llamado a resguardarse, y aquí se dieron peleas de gallos
después, o lidias o peleas de gallo después que se habían tomado ciertas medidas por parte de las autoridades. Además, aquí se dedicaron también a hacer fiestas y actividades sociales. Se autorizó, yo diría que aquí se autorizó de manera un tanto irresponsable la celebración de elecciones en el mes de marzo a sabiendas de la propagación de la epidemia. Para nadie es un secreto que esto ocurrió acá en el país, y las primeras medidas las toman el día 14 en la noche, cuando ya el virus lo teníamos propagado en el territorio. Algo similar ocurrió en 1918, que cuando se anunció la finalización de la guerra mundial, aquí se realizó una actividad llamada Fiesta de la Paz en 1918, donde las autoridades norteamericanas autorizaron la celebración de desfiles a sabienda de que ya estaba el virus, la gripe ya estaba diseminada en el país. O sea, como estoy haciendo situaciones, similitudes entre uno y otro, miren que en 1918 permiten fiesta, en el 2020 se da la misma situación. Algo como que uno se pregunta, pero un siglo después estamos haciendo lo mismo. Es una situación un tanto coincidente. En República Dominicana hay que señalar las dos pandemias que han afectado a la República Dominicana. No entran por la ciudad de Santo Domingo. O sea, es una coincidencia, es una similitud. La fiebre española de 1918 entra por Haití. O sea, la isla estaba ocupada, se protegía la entrada se supervisaba la entrada de haitianos, los mandaban a confinamiento en San Juan, pero siempre traían personas nacionales de manera ilegal, y esos no pasaban por el rigor de tener que pasar una cuarentena o una supervisión, lo que permitió que de una u otra forma entrasen haitianos acá y trajesen el virus desde la parte de Haití. Otra forma de la entrada del virus es que los navíos, los barcos que llegaban a los puertos de Barahona y Azua trajeron el virus al país. Por eso, donde primero llega el virus es sobre todo desde Barahona y Azua en la parte sur del país, y en el norte lo hace por Montecristi y Puerto Plata, también por los barcos que llegaban. ¿Cómo llega el virus, coronavirus, ahora en este siglo del 2020? Primero, a través del turismo. Recordemos que los dos primeros casos que se dan acá son turistas italianos que llegan por vía aérea a hoteles de Valladolid, La Romana. En segundo lugar, una dominicana procedente de España, pero que reside en Pimentel, se convirtió esta persona en un foco de infección en la zona. También hubo otras situaciones que propagaron el virus en los primeros días, como fue ya yo cité en algún momento, extranjeros que vinieron a una boda que se celebró en el este del país, y también actividades políticas, una cena que celebraron en San Pedro de Macorís. O sea, que si vemos la similitud por diferentes razones, entra en la de 1918, entra por situaciones ya económicas, con personas que vienen en los barcos, al extremo de que se prohibió que los navíos llegasen a la capital, los barcos, los buques no podían llegar a la capital, y si ir a hacerlo, entonces tenían que durar 3 días en cuarentena antes de la tripulación, antes de los que venían en el barco llegar a tierra. De hecho, se prohibió el desplazamiento de personas desde Barahona y Azua hacia Santo Domingo.
estaba prohibido, no podían venir aquí a Santo Domingo. O sea, que se dan todo este tipo de situaciones en ambos casos. Otro elemento, ya fuera de lo que es la propagación, es que en la gripe de 1918 y en la de ahora del 2020, del COVID-19, se establecieron leyes de sanidad que establecían sanciones. En aquel entonces se estableció cuarentena, un cordón sanitario, como decía anteriormente, los navíos tenían que permanecer en puerto. Se prohibió incluso el desplazamiento de los campos a las ciudades. Hubo una restricción del tránsito, dígase tránsito interprovincial, tránsito del campo a la ciudad, y se llegó al extremo de crear lo que hemos estado viendo ahora, toques de queda en 1919, igual que lo que se está haciendo en estos momentos. Nosotros aquí en estos momentos estamos sufriendo estamos padeciendo lo que es un toque de queda, un sistema de cuarentena, y también se han establecido cordón sanitario en el caso de San Francisco de Macorís y el caso de Puerto Plata, con lo que fue el evento aquel del peregrino, que al día siguiente o 2 días después tuvieron que establecer un cordón sanitario. Otro elemento es que, al igual que en 1919, los buques que venían aquí, los barcos turísticos que estaban llegando, no podían ingresar a los puertos. Esta medida fue la primera medida que tomaron las autoridades, 14 de marzo, en la noche, un día antes de las elecciones, es la primera que se toma. Aquí también ha habido una restricción del tránsito, y en 1919 también, ya cité, hubo restricción de tránsito, toque de queda, prohibición del libre tránsito de reuniones. Excelente tu exposición. Vamos a dejar un poquito para la segunda. Profesor Paulino. Gracias. Solamente decirle que haga. Bueno, buenas noches a todos. Si a mí me hubiera preguntado sobre el profesor Antigua, le digo que siga, porque yo creo que él está haciendo una buena descripción de todo esto que pasó en 1918 y comparándolo con lo que pasa actualmente. El profesor Juan de la Cruz no hizo un enfoque bien general, pero que situó el problema de las pandemias y de las epidemias en su justo espacio del tiempo, ¿no? Entonces yo digo, concho, me están dejando sin nada para decir. Tengo que inventarme entonces, ¿verdad? Bueno, yo quisiera referirme brevemente, no voy a tomar tanto tiempo como los demás compañeros, a algunas epidemias que se han dado en la República Dominicana a partir de la independencia, para no irme más atrás, porque antes había epidemias de viruela y otras, pero de la República Dominicana 1844 hacia acá. Hubo una epidemia en 1854 en el gobierno del general Pedro Santana, que fue una epidemia de cólera. No hay estadísticas sobre esto, pero hubo cuarentena y hubo muchos enfermos y muchos muertos. En 1861, comenzando la ocupación, la anexión a España, de 1861, hubo una gran epidemia de tifoidea. La fiebre de la tifoidea, el tifo, que decía la gente, ¿no? Que también hubo muchos muertos. Pero todavía estando los españoles en Santo Domingo, para 1864, en medio de la guerra de la Restauración, se dio una epidemia de viruela que estremeció el país. La prensa de esa época registra por lo menos las estadísticas de la ciudad capital. Una ciudad que era pequeña, como todos sabemos, con algunas
miles de personas, y se calcularon desde abril hasta el 8 de octubre, se calcularon 2.100 enfermos de viruela y 250 muertos. Es decir, que era una situación bien difícil. Por suerte, para esa epidemia hay alguna documentación. Como el país estaba ocupado anexado a España, pues entonces los españoles se encargaron de levantar información sobre lo que estaba pasando. Y hay una serie de disposiciones para mantener la higiene de la población, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no entrar en esos detalles. Pero hay una epidemia de viruela que la epidemia era recurrente en Santo Domingo, en la República Dominicana, que fue la epidemia de viruela de 1881 en el gobierno de Meriño. Esa epidemia, que tampoco yo no pude conseguir información estadística del país, pero existe la información, está referida en una especie de memoria que hizo el doctor Moscoso Puello, el doctor Rafael María Moscoso Puello, hay un hospital con su nombre, y él escribió un libro que se llama Navarijo. Navarijo es un barrio pequeño de la zona colonial, y en él contó cómo se dio esa epidemia. Yo espero que los que van a investigar sobre el tema de las epidemias en la República Dominicana lo tomen en cuenta, porque él hace como médico que era, hace una buena descripción en su memoria de lo que pasó en 1881. Y yo voy a leer tres párrafos de lo que él cuenta. Dice Moscoso Puello: las gentes, me decía mi padre, se morían de la mañana a la noche. Estamos hablando de la viruela. A veces sin asistencia médica. En la calle de San Lázaro, cerca de nuestra casa, murió una señorita muy conocida sin encontrar quien le diera un vaso de agua, porque todo el mundo le tenía miedo a la enfermedad. Vayan cogiendo detallitos de eso, ¿no? A los atacados lo envolvían en hojas de plátanos para que no se les pegaran las sábanas. En las calles y en las plazas se hacían saumerios para ahuyentar las pestes. Se hicieron rogativas y los templos estaban llenos de gente que iban a rezar o a oír misas que las personas pudientes mandaban a decir. Los apetados eran cuidados por viejas que se dedicaban a esta faena mediante crecidas remuneraciones que solo podían hacer las familias pudientes. Pero no faltaron jóvenes valientes y anegados que desafiaron el peligro. Entre estos, mi padre señalaba al popular Hilario Espertín, que no hizo otra cosa mientras duró la epidemia que brindarse a atender a los atacados. El hijo de Bárbara Molina fue de los que fueron asistidos por 2 o 3 amigos que no pudieron salvarlo, pero fueron innumerables las personas que murieron abandonadas por sus propios familiares. El aspecto de la ciudad en aquellos días dio un salto, porque no puedo leer la memoria. El aspecto de la ciudad en aquellos días era pavoroso. Las calles estaban desiertas. Piensen ahora, ¿no? Los campesinos no venían a la ciudad por temor de llevar la epidemia a sus casas. Por ese motivo, la escasez de alimentos se hizo más aguda. Y así sigue la descripción que hace Moscoso Puello de lo que pasó en aquella oportunidad. Yo le sugiero a los que van a hacer la investigación o las investigaciones sobre estas enfermedades tan importantes en República Dominicana, que se lean ese libro de Navarijo de Moscoso Puello y que se lean, para el caso de la epidemia de 1864, se lean el periódico oficial, la Gaceta Oficial, que era la que daba se daba una información estadística de cuánto iban enfermándose y cuánto iban muriendo
semanalmente, hasta que en 1864, en octubre, el gobierno pidió que ya no mandaran más información. No fue que se acabó la epidemia, sino que ya el gobierno dijo, no, ya no manden más. Pero realmente estaba bajando la cantidad de enfermos y fallecidos en ese momento. Una cosa interesante que yo encontré fue que para ese momento de 1881, aquí se comenzó a hablar, tal vez se había hablado antes, ¿no? Hay que hacer la investigación, pero por lo menos yo encontré que en la Gaceta Oficial del 16 de julio de 1881, producto de lo que estaba pasando con la viruela, salió entonces una información calzada por Salud Pública sobre la vacuna obligatoria, porque había un debate, todavía no había una vacuna para la viruela, pero ya las autoridades querían dejar establecido de que la vacuna era la solución. Fíjense que la información que tengo en las manos es de la Gaceta Oficial, que es el periódico del gobierno, ¿no? Y dice Salud Pública, la vacuna obligatoria. Y lo que hacen son plantear unos 20 puntos diciendo qué son la vacuna y explicándole a la población que tenían que dejar de tenerle miedo, que la vacuna era para salvar, que eran para curar, que era para evitar, que no eran para matar, que no le iban a crear más problemas. Entonces, ese es un documento interesantísimo para mí, ¿no? Porque los que van a investigar pueden entonces registrar qué era lo que estaba pasando con la vacuna. Y fíjense que ahora también hay, a nivel mundial, se puede decir, o a nivel internacional, hay un ruido de que las vacunas crean problemas, que no deben vacunarse. Todo esto vuelve otra vez a ser noticia en el mundo. Entrando un poco a la influencia de 1918, ahora hay una discusión de dónde es el COVID o el COVID-19. Unos dicen que fue un experimento de laboratorio de los Estados Unidos y otros dicen, los Estados Unidos dicen que no, que fue de China, y los chinos dicen que sí, que fue de Estados Unidos, y no se sabe, hasta de Rusia han dicho que fueron estos experimentos. En aquella época también se discutió ese problema. Los americanos pensaban que el caso era europeo. Los europeos pensaban que el caso era, que la enfermedad era americana, que se originó en Kansas, en campamentos militares. De todos modos, se le pegó a España el San Benito de que fue allí donde más afectó, decían, y se quedó España como la que le dio el nombre a la influencia española. Eso hay que también estudiarlo, a ver realmente dónde fue. Lo que sí se tiene seguro es que en Estados Unidos, que es lo que nos toca a nosotros como América, murieron más de 700,000 personas. Quiere decir que fue una situación muy difícil. El otro problema que teníamos que ver es lo de cuál fue la ruta de la enfermedad. Bueno, se tiene casi seguro de que fue de Estados Unidos a Francia, de Francia pasó a España, pero también se hablan de unos trabajadores chinos que llegaron llegaron a Europa producto de la Primera Guerra Mundial, y que esos trabajadores muy pobres terminaron infectando personas en Europa. Yo creo que todavía no se ponen tampoco de acuerdo en de dónde fue que realmente salió la enfermedad. Ahora, a República Dominicana, ¿de dónde llegó la influenza? El compañero de la Antigua dijo que vino de Haití. Se dijo que vino de Haití. Pero también en aquella época se dijo que vino desde Cuba. Quiere decir que tenemos ahí dos versiones. ¿De dónde vino? Muchas embarcaciones que fueron puestas en cuarentena, en ellas encontraron
personas enfermas que venían de las islas del Caribe, que venían de Cuba, pero yo entiendo que nosotros estábamos ocupados por tropas norteamericanas y que la influenza en Estados Unidos comenzó entre los soldados norteamericanos. ¿Qué quita de que esta enfermedad entonces no viniera de Haití, sino que viniera directamente desde los Estados Unidos de Norteamérica? Pero de verdad que de Haití entraron personas que tenían el virus de la influenza, que por cierto no se pensaba que era un virus en aquella época, sino que era una bacteria. Y por lo tanto el tratamiento que le daban era para bacterias de esa época. Por Haití pasaron por la frontera, llegaron los primeros brotes a mediados del año, después de, ya en otoño, llegaron los primeros brotes por Barahona. De Barahona pasaron a Asua, por Haití pasaron a Montecristi, las personas enfermas comenzaron a infectar, de Montecristi pasaron a Puerto Plata, pero las autoridades no tomaban medidas para evitar lo que se estaba propagando. Tomaban medidas de cuarentena para las embarcaciones, pero internamente no estaban tomando medidas. Las medidas comenzaron a tomarlas en noviembre y comenzaron a informárselas a los dominicanos en ese mes, pero de una manera que hay una información del gobierno americano que le dice a la gente que la enfermedad ya está llegando a la República Dominicana, pero que no se preocupen, que es una gripe. Quiere decir que le están diciendo no tomen medidas. Y la gente se llevó de eso. La enfermedad no llegaba, sí estaban muriendo personas en Barahona y en Asua, pero recuerden que en esa época la comunicación era muy limitada. Quiere decir que los que morían en Asua o en Barahona hoy, tal vez aquí se sabían dentro de 2 o 3 días, porque no todo el mundo andaba en esos días viajando. No había como ahora que habían barcos, guaguas. Era muy difícil. Era al lomo de caballos que la gente se movilizaba más aquí. Quiere decir que las informaciones fueron deficientes para informar a la persona que estaba pasando. Pero a la vez, como dijo la antigua, en noviembre, diciembre, ahora se me fue la fecha, 11 de diciembre, terminó formalmente la Primera Guerra Mundial. Entonces la gente que ya sabía que se estaba discutiendo la paz, que se estaban reuniendo en Europa, en Versalles, que bueno, la gente estaba preparando para celebrar la fiesta del Apolinar Perdomo. Apolinar Perdomo. Recuerden que los viejitos perdemos la memoria, ¿verdad que sí? Y en sitios Apolinar Perdomo. Y en la parte, por ejemplo, del este, donde yo creo que fue donde menos hizo efecto la epidemia, se dio un caso en la zona de Vallaguana, donde una comunidad, donde habían unas 300 personas, murieron todas las personas. Les recomiendo para leer sobre qué pasó en muchos de esos pueblos, los informes que están publicados por la Iglesia Católica en el boletín eclesiástico. Ahí está la información, hay estadísticas de la Iglesia y dice cómo la Iglesia estaba colaborando, prestando sus templos y oficinas para llevar los enfermos. Quiere decir que era una situación muy crítica. De aquí de la capital, la epidemia entonces se fue al Cibao y se concentró en un punto que era como si dijéramos el punto de coincidencia de lo que estaban entrando por Montecristi y lo que estaban viajando desde Santo Domingo. Entonces, y lo que entraban por Puerto Plata. Entonces, Santiago se convirtió en un sitio donde la
epidemia hizo mucho daño. Y hubo una gran hambruna. Eso le explica también el boletín eclesiástico. Hubo una gran hambruna. Tanto de que para la gente comer en Santiago había que llevar los alimentos desde San Francisco de Macorís. Quiere decir que la situación era bien caótica. Yo he volado una serie de detalles que ya el compañero La Antigua En estos días, el presidente de los Estados Unidos habló de un medicamento que él estaba usando, la cloroquinina, ¿no? Que es un medicamento que creo que se usa más para la malaria o el paludismo. Coincidencialmente, aquí hubo en 1919, en medio de la epidemia, hubo un debate, un pequeño debate en la prensa del valor que tenía la quinina para curar la influenza. Pero la quinina también es el medicamento que usaban aquí para la malaria, para el paludismo, como también es la cloroquinina en este momento. Entonces, ahí hay una coincidencia bien rara. También se utilizaba el bicloruro de mercurio y había una solución de bicarbonato que servía también para tratar esta enfermedad. Se hizo obligatorio usar pañuelos para estornudar, usar mascarillas permanentemente. La gente se colocaba mentor en la nariz. También se untaban una untura de ajo. Se recomendó, o mejor dicho, se prohibieron las fiestas y se prohibió que los novios se besaran, los novios y los esposos. También se indicó como obligatorio lavar las ropas personales y los utensilios que tuvieran que ver con los que la persona enferma usaran. Y después que una persona enferma se sanaba, tenía que durar 3 días en cuarentena, metido en un cuarto, sin que nadie entrara a verlo. Quiere decir que se prohibieron las reuniones en sitios públicos, se cesaron los teatros, los clubes y se suprimieron los bailes. Y se nombró una comisión para darle seguimiento a la influencia, una oficina superior de sanidad. Bueno, para terminar, aquí murieron aproximadamente 97,000, se enfermaron aproximadamente 97,000 personas y las estadísticas no llegan a 5,000 muertos. Lo dejo ahí. Bueno, gracias, profesor. Excelentísimo su intervención. Antropólogo José Vázquez. Buenas noches, colegas. Agradezco la gentileza de invitarme a tan importante conversatorio sobre un tema que, como ya habíamos dicho, tiene un impacto múltiple en la sociedad dominicana y en el mundo. Luego de escuchar a estos expertos con sus respectivas cátedras magistrales sobre un tema de tanta trascendencia y con tantos datos y tantos elementos que contribuyen a orientar, bueno, poco nos queda decir. Sin embargo, pese a que a esta hora ya el cansancio empieza a hacer aparición, yo debo de hacer algunas puntualizaciones sobre elementos, sobre todo, que no han sido, parece, en ese sentido de que debemos racionalizar el proceso. Sin dudas que a la hora de comparar la pandemia del COVID-19 del presente con otras pandemias que han azotado a la humanidad en el pasado, hay que tomar en cuenta varios factores. Primero, los contextos económicos, políticos, sociales, culturales, psicosociales, sobre todo, tomar en cuenta que el marco de la urbanidad en términos de la característica de la sociedad actual, comparado con la ruralidad que caracterizaba a la sociedad humana en todas esas pandemias de mediados del siglo XX, del siglo XIX y también del siglo XV, del siglo XVI, es un elemento a tomar muy en cuenta. En cuanto
al aspecto estadístico, a mí me parece importante destacar que ciertamente la pandemia de 1918-1922 azotó a Europa sobre todo, pese a que las estadísticas no son tan precisas. Hay que observar que se habla de un 3 a un 6% de muertes de la población mundial, de reducción en la población mundial. Pero en Europa específicamente, una población que en ese momento tenía de 80 millones, estamos hablando de que murió mucho más de la mitad, casi 2/3 de la población europea en ese momento. En la península ibérica, específicamente comprendida por España, Portugal e islas adyacentes, lugares adyacentes, allí hubo una mortandad fuera de serie. La población que era de 6 millones de personas se redujo a solo 2,5 millones. Estamos hablando en promedio, estamos hablando de que murieron en promedio 3,5 millones de personas. De manera que eso nos da la idea de la dimensión de la catástrofe. Una situación dantesca que, dicho así en cifras, en estadísticas muertas, no nos da la idea de qué era lo que pasaba allí en medio de una sociedad caracterizada por, sobre todo por la ruralidad, y además que recién concluía un conflicto, una conflagración mundial, que es la Primera Guerra Mundial. Por eso el impacto político de esta pandemia reviste mayor importancia. De ahí que vengan las acusaciones de que el virus fue creado en Estados Unidos o que fue creado en Europa. Las acusaciones mutuas que se hacen conforme a la necesidad de librarse del estigma que representa soltar un monstruo como el que representa un virus de esta naturaleza para que diezme a la humanidad. Pero bueno, antes de la influenza o llamada gripe española, yo pienso que es bueno observar detalles acerca de la antigüedad que tienen otras pandemias. Enseña Gemer. Otras pandemias que evidentemente nos dan a nosotros la causa por la que todavía nosotros, desde el punto de vista psicosocial, cultural, evidenciamos comportamientos muy similares a aquellos momentos. Por ejemplo, la viruela, que surge hace unos 12,000 años atrás, 10,000 años antes de Cristo, ya existía, ha diezmado a la población humana en una proporción terrible, pero se habla de unos 300 millones de personas ya, de muertos por esta causa hasta que aparece la vacuna. Ya los compañeros han hablado, los que me han antecedido han hablado de estas cifras estadísticas, pero la peste negra, que surge en 1340 y tanto y se prolonga hasta 1490, 2 años antes de la conquista, del inicio de la conquista y colonización de América, es generada por una bacteria, por un bacilo. A veces nos confundimos y decimos por un virus, pero es una bacteria, por la llamada Yersinia pestis, que también es la que genera la peste bubónica, la peste pulmonar, entre otras. Esta diezmó también a Europa de manera bien sensible. De 75 millones de personas que se calcula para esa época tenía Europa, la redujo a solo 50, es decir, se llevó 25 millones de personas. Entonces, hemos tenido otras pestes, la tuberculosis, que surgió, es producto también de una bacteria, un bacilo. Surge entre 15,000
y 20.000 años atrás. Y sin embargo, es Robert Koch, el descubridor llamado, reconocemos en honor a su nombre, el bacilo de Koch, es el que la descubre y la describe apenas en el siglo antepasado, en el siglo XIX, 1882 específicamente, cuando todavía estábamos sufriendo al ILIS en este país, cuando empezábamos a sufrir al ILIS, ¿verdad? Entonces, el sarampión es otra de las epidemias del siglo XX. El sarampión, que surge a mediados del siglo XX, va a provocar una mortandad enorme que se va a prolongar hasta provocar una cifra de unos 200 millones de personas en promedio. La vacuna del sarampión fue descubierta, fue inventada en el año de 1963, coincidencialmente con el surgimiento del resurgimiento de la democracia, el surgimiento de la democracia en el siglo XX, después de la muerte de Trujillo, la República Dominicana, el gobierno del profesor Juan Bosch. Luego hemos tenido otras epidemias, pandemias como el VIH, el SIDA, que ya los compañeros han dado cifras, que oscila la cantidad de muertos entre 35 y 37 millones de personas. Todavía no hay una cura precisa, aunque hay retrovirales que se utilizan para controlarla. Yo quiero entonces aterrizar diciendo lo siguiente. Los elementos tecnológicos, los elementos de la época en pleno siglo XXI establecen alguna diferencia entre el COVID-19 y las pandemias del pasado, sobre todo respecto a la influenza, que es la que hemos hecho énfasis, principio del siglo XX, 1919, 1918, 1922. A pesar de los avances tecnológicos, a pesar de los avances médicos, todavía nosotros tenemos un problema psicosocial, un problema cultural, un problema de mentalidad que constituye una resistencia muy importante al control de esta pandemia. Es decir, ya el colega Alejandro Paulino se refería al miedo, como la gente temía ver en la descripción que hace el doctor Francisco Moscoso Cuello, cómo la gente moría ante la indiferencia de quienes podían socorrerlo, pero no se atrevían por un problema de miedo, por un problema de mentalidad, por un problema de temor a lo desconocido. Y lo mismo representa de alguna manera el COVID-19 en una circunstancia histórica en que, pese a los avances científicos, no se tiene a ciencia cierta todavía certeza de cuál es su origen y cuáles son todos los mecanismos, todos los medios de contagio, y en consecuencia la gente se cura en salud, no entrando en contacto cuando la gente tiene conciencia con quienes tienen estos padecimientos. Incluso los propios médicos sufren su crisis de pánico. Recientemente me han dicho familiares de la actitud de médicos que son sus médicos habituales ante el examen, ante su evaluación, que han evadido evaluarlo por no acercársele, porque estos médicos tienen padecimientos de enfermedades que los predisponen. Entonces son factores que también confluyen para crear una situación de resistencia ante esta pandemia. El impacto económico es evidente, el impacto político también, pero yo quiero poner énfasis en un factor clasista, el cual está apadrinado por la ciencia. A mediados del siglo XIX, cuando surge el higienismo, cuando todavía se consideraba o no se sabía que las medidas higiénicas eran una garantía preventiva para evitar enfermarse,
hubo grandes debates e incluso sanciones ante médicos que insistían en que el lavado de las manos, en que los sistemas cloacales, en que todos estos sistemas sanitarios contribuían a prevenir problemas de salud que, sin embargo, implicaban inversiones por parte de los capitalistas a las cuales se resistían. Entonces, cuando se toma conciencia de la razón cierta que tiene el problema de la baja higiene, el impacto que tiene en la salud de la persona y cómo esto repercute también en el mercado y en la clientela, como un problema de garantizar la rentabilidad y la confianza, se introducen medidas sanitarias para garantizar que no se desplome el sistema. A mediados del siglo XIX, el austríaco Joseph P. Frank escribió una obra interesantísima que le da una connotación clasista a estas pandemias, aunque no se tome en cuenta el impacto que tiene. Su obra se llama la miseria del pueblo, madre de las enfermedades. La miseria del pueblo, madre de las enfermedades. Es decir, que desde el siglo antepasado ya los científicos tienen conciencia de hasta dónde la exclusión, hasta dónde la marginalidad, hasta dónde las carencias, hasta dónde la inaccesibilidad a los recursos de salud, a los medios de curativos y demás constituyen elementos de perturbación y de empeoramiento de los problemas de salud. Entonces, el hacinamiento, la cuarentena, viene a constituir elementos transversales ayer y hoy. Es decir, son elementos comunes, elementos que han estado presentes en todo el proceso, en la grande pandemia que ha padecido la humanidad y la que padecemos hoy con el COVID-19. Los mecanismos de aislamiento, de control, constituyen elementos que han estado presentes en ambos. Sin embargo, la respuesta de la gente, producto de actitudes culturales muy similares a las de ayer, pues hacen mutis, hacen oídos sordos. Y lo que establecía el profesor Lantigua acerca de las medidas que se tomaron en el gobierno de ocupación estadounidense de 1916-1924 en la República Dominicana, también es digno de tomar en cuenta porque se produce en el contexto de aquella pandemia, la influenza. En aquel momento, además de la cuarentena, se creó la llamada zona de tolerancia para el ejercicio de las actividades amatorias, lo que hoy se conoce pues modestamente como trabajo sexual, le llaman. El ejercicio de la prostitución se toleraba, se permitía, pero en zonas exclusivas donde estas damas, donde estas meretrices, donde estas servidoras de placer, pues estaban vacunadas y el gobierno militar estadounidense tenía control sobre todo lo que pasaba. En consecuencia, quiero concluir diciendo que el impacto económico, político y social, cultural del COVID-19 en la actualidad tiene las repercusiones que tiene, porque pese a los cambios tecnológicos, pese a las mascarillas, pese al lavado de las manos, pese a todos los recursos higiénicos que tenemos, todavía la gente sigue asumiendo que no exponerse, no acercarse, no aproximarse a la distancia aconsejada por la medida de sanidad, por la medida de salubridad, es solo un problema
de cumplir con una ley, es un problema de fuerza, pero no se tiene la suficiente conciencia de hasta dónde esto tiene una repercusión real. Me parece que nosotros tenemos el beneficio justamente de los avances científicos, técnicos, de los avances tecnoeconómicos, porque si no fuera así, con el nivel de hacinamiento, con el nivel de masificación, el transporte y el trabajo de la industria y la producción, entonces sería peor. Una diferencia que finalmente tenemos que establecer, que es muy ostensible, que es digna de tomar en cuenta, es la virtualidad. Hoy día, tanto la toma de conciencia como el pánico que genera la especulación, que generan los bulos, que genera la manipulación mediática, tiene mayor repercusión que ayer, porque ayer el medio de transporte barco escasamente a mediados, principios del siglo XX, la aviación, pero hoy día nosotros tenemos comunicación virtual en tiempo real, y lo que está pasando en Pekín, lo que está pasando en Moscú, lo que está pasando en Washington, se sabe aquí al instante, lo cual se traduce en un factor diferenciador respecto a las pandemias anteriores, de las cuales no podíamos librarnos sobre la base de los mecanismos científicos, técnicos y comunicacionales con los cuales hoy estamos privilegiados. Lo dejo hasta ahí. Excelente, distinguido profesor antropólogo. Continuamos entonces. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, pero en virtud de que la erudición de ustedes ha sido bastante elocuente, ahora le voy a pedir que por favor, en 5 minutos, Juan de la Cruz puntualice cualquier idea que considere que debe todavía retomar. 5 minutos, profesor Juan de la Cruz. Quiero básicamente referirme a, aunque varios de los compañeros ya han hablado de algunas de las epidemias y pandemias que se han sucedido en nuestro país, hay otras que no han sido propiamente referidas, que quiero, aunque sea referirla brevemente. En primer lugar, hablar de la viruela, que fue traída a nuestro país por los españoles como parte de todo el proceso de conquista y colonización hacia el año 1518 y que afectó a miles de nuestros pobladores originarios. De igual manera quiero referir la sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual que fue traído por los españoles y que en principio en distintos textos los varios cronistas atribuían a nuestros pobladores originarios la sífilis, y sin embargo uno de los primeros escritores nuestros, criollo, Antonio Sánchez Valverde, escribió en el año 1785 la obra La América Vindicada, de la calumnia de haber sido madre del mar Venéreo, en donde refuta los argumentos que sobre ese particular habían sustentado los historiadores y cronistas de India, Diego Álvarez Chanca y Gonzalo Fernández de Oviedo. Es decir, es una obra donde ya este criollo, Antonio Sánchez Valverde, refutaba la especie de que habían sido nuestros indígenas que habían enfermado de sífilis a los españoles, cuando era todo lo contrario. De igual manera, referir que el sarampión en nuestro país fue igualmente traído por los españoles y infectó a miles de personas también hacia el año 1531. La lepra también prácticamente afectó en nuestro país a importantes segmentos de la población. Es bueno decir que la lepra la vacuna de la lepra fue inventada por un investigador venezolano de nombre Jacinto Convic, quien descubrió la cura hacia el año 1987, siendo distinguido con el premio Príncipe de Asturias. Entre las personas que en nuestro país padecieron lepra, es importante destacar a los siguientes poetas
a los hermanos de Ligne, Rafael de Ligne y Gastón Fernando de Ligne. En el caso de Rafael, prácticamente había contraído primero la lepra y murió en el año 1902, y su hermano, que fue quien se dedicó a cuidarlo, también contrajo la lepra y decidió suicidarse en el año 1913. Ambos nacieron en Santo Domingo, pero se trasladaron, se mudaron a San Pedro de Macorís, que era una ciudad próspera en términos cañeros en esa época, y prácticamente él decidió suicidarse al no soportar verse muriendo a pedazos como había muerto su hermano Rafael de Ligne. Es importante agregar, ya los compañeros hablaron de la gripe o influenza de 1918. En ese sentido coincido con el compañero Alejandro Paulino, que habló de alrededor de 97,000 personas infectadas y, de acuerdo a las estadísticas, alrededor de 2,000 personas muertas en distintos lugares del país, siendo Santiago uno de los lugares que más afectó. Alrededor de 33,000 personas de los 97,000 fueron infectados en la zona de Santiago y zonas aledañas a Santiago. Ya él había dicho que Apolinar Perdomo, el poeta Apolinar Perdomo, había sido uno de los que murió a causa de la gripe de 1918. Es importante destacar que otras personalidades de otros puntos del mundo padecieron esta gripe, como es el caso de Kemal Atatürk, Kaiser Guillermo II, Sophie Freud, Mahatma Gandhi, y quien luego sería presidente de los Estados Unidos en varias ocasiones, Franklin Delano Roosevelt, cuando era un alistado de la Marina de los Estados Unidos, también sufrió esta enfermedad. Es importante destacar que igualmente el afamado escritor John Dos Passos también sufrió esta enfermedad, y otros importantes personajes del mundo. En lo que tiene que ver con la viruela no solamente llegó a nuestro país en 1518, sino que afectó en varias ocasiones, como bien refería Alejandro Paulino. Afectó a nuestro país en 1774, en 1809, en 1818, en 1843, en 1845, como él bien dijo, en el gobierno de Pedro Santana, en 1881 el gobierno de Meriño y en 1920. Es decir, que prácticamente solamente en la ciudad de Santo Domingo en el año 1881, cuando gobernaba Fernando Arturo de Meriño, afectó a 225 personas en la ciudad de Santo Domingo, nada más la viruela. En lo que tiene que ver con otras epidemias que afectaron nuestro país, es importante destacar la tuberculosis, donde dos personajes clave de nuestro país también padecieron la tuberculosis, como fueron los casos de nuestro padre fundador, Juan Pablo Duarte, que aunque murió en Venezuela, en Caracas, Venezuela, el 15 de julio de 1876, justamente afectado de tuberculosis, otitis pulmonal. No es menos cierto que ya en carta del año 1845, su amigo Juan Isidro Pérez refería que tenía la información de que Duarte padecía de esta enfermedad desde esa época, 1845. De igual manera, hay que destacar que Salomé Ureña, nuestra gran poeta, también murió de tuberculosis, que son elementos importantes que demuestran que hubo pandemias que afectaron a nuestro país. Finalmente, en lo que tiene que ver con el COVID-19, debo decir que efectivamente alrededor en la actualidad hay 7.404 millones de afectados a nivel mundial, y de esas personas han muerto alrededor de 407,539 personas en el mundo, de acuerdo a las estadísticas que se han manejado. En nuestro país, al día de ayer, había la información de 20,808 personas confirmadas.
con COVID-19, recuperados 12.318 y muertos 550 personas. Todo esto nos deja ver a nosotros que hay puntos coincidentes. ¿Cuáles son esos puntos coincidentes? Que los seres humanos han sido asistidos por médicos en distintos lugares o por personas, vamos a decir, vinculadas al área de la salud. Y la mayor parte de las personas que han padecido la enfermedad han estado vinculadas al sector salud porque han sido los que han dado la cara en distintos momentos, han sido los que han enfrentado con mayor decisión estas situaciones, pero también en distintos momentos los ejércitos, al mismo tiempo que han sido responsables de la propagación de estas enfermedades, también han tenido que asumir costos con lo que es, digamos, el patrullaje, y eso también ha sido un elemento que ha afectado a familiares vinculados a los sectores policiales, militares, en distintos lugares del mundo. Y de igual manera, ya para concluir, decir que la solidaridad ha sido el elemento coincidente, como ya mostraba Francisco Emilio Mocoso Puello en su, que refería a Alejandro Paulino en su Navarijo, ha sido la solidaridad de personas como Hilario Espertín y otros jóvenes de esa época, quienes le dieron la mano amiga a aquella persona que eran infectadas de viruela, y lo propio ocurrió en distintos lugares del mundo, donde la solidaridad entre personas vinculadas al sector salud y no vinculadas al sector salud fueron los que tendieron la mano amiga para poder enfrentar la crisis sanitaria y la crisis, vamos a decir, de salud que se padeció en distintos lugares en las diferentes épocas del mundo. Muchas gracias. Muy bien, excelente, profesor. José La Antigua, 5 minutos, por favor. Lo primero que nosotros tenemos que señalar es que los sistemas de salud de los diferentes países, incluyendo las grandes potencias, China y Estados Unidos, no estaban preparados para enfrentar una pandemia de esta naturaleza. Como no estuvieron preparados los gobiernos de hace un siglo y de menos de un siglo, todas esas epidemias que hemos citado, todos nosotros acá esta noche, no tenían la capacidad suficiente para controlarla. Ningún estado ha podido controlar esto. Sin embargo, hay que señalar que a pesar de esta situación, se han realizado cambios en el sector sanitario de los países en periodo de tiempo menor que en otras condiciones, incluyendo la República Dominicana. Los cambios que se han generado en el sistema de salud de la República Dominicana lo han hecho en un periodo de tiempo menor. Y lo mismo ha ocurrido en otras naciones. Y en el caso nuestro, lo que se ha perseguido es que no colapse el sistema de salud, porque la cantidad de enfermos, de contagiados, es muy difícil que se controle, y van a ser los mismos. Lo que no se puede permitir es que se enfermen al mismo tiempo, para que no colapse el sistema. Decíamos que en 1918 la cantidad de muertos era enorme, que en un momento determinado las personas la dejaban frente a los cementerios, porque el cementerio cerraba a las 6 de la tarde y la dejaban ahí para que lo enterraran por la mañana, que lo llevaban a las iglesias, que habían una cantidad de muertos enorme. Hemos visto en esta pandemia cómo el sistema de Italia, España, Ecuador, sobre todo en Guayaquil, colapsó, los muertos en la calle, hasta quemándolo. Sin embargo, nosotros acá no hemos tenido esa situación de que colapsen. Se dieron algunos casos, pero acá en República Dominicana no se dio fosas comunes enormes, aunque vi que por ahí en Santiago o en San José de Ocoa construyeron algo, no una fosa, sino hicieron como un panteón múltiple para preparándose. Eso no se ha visto acá.
Entonces, el sistema no colapsó de salud, no colapsó de un momento a otro. Es de las cosas que tenemos que ver. Otro elemento importante, y ya el profesor Alejandro Paulino lo citaba, es el papel de los medios de comunicación. Y Juan también, mi compañero Juan de la Cruz también lo citaba, ha sido determinante, de primer orden, muy importante, los medios de comunicación que hoy permiten que las informaciones lleguen a un mayor número de personas y en un tiempo menor. Hay un aspecto que no hemos citado y es el aspecto educativo. La suspensión de todas las labores educativas, tanto ahora como en la epidemia de principios de 1918. La asistencia escolar fue nula en aquel entonces, a los estudiantes se le dio un examen. En esta hora también ya vemos en lo que estamos ahora mismo. El sistema, se suspendieron todas las labores educativas a nivel, en todos los niveles a nivel nacional, y que hasta el momento no sabemos cuándo se volverá a la normalidad. Otro elemento es que esta pandemia ha afectado a todos los medios de transporte, aéreo, marítimo, terrestre, interno. Todos los medios de transporte han tenido, de uno u otro, se han visto afectados. Y finalmente, el impacto económico que está creando esta pandemia a todos los niveles. He querido puntualizar esas 2 o 3 cosas. Y por último, decir que al igual que en el pasado, esta pandemia se va a superar o va a desaparecer, o la población se va a sobreponer, y que la población en un momento determinado va a volver a la normalidad, porque dijo alguien por ahí que le iba a dar al 96% de la población. No le va a dar al 96% de la población, ni van a perecer la inmensa mayoría de las personas, como algunos han querido señalar. Muchas gracias, profesor. Gracias. Excelente, profesor, excelentísimo. Profesor Alejandro Paulino. La población mundial para 1918, 1920 era más o menos de 1.800 millones de personas. Creo que era así, 1.8. Y se enfermaron 500 millones de personas. Y murieron entre 53 y 73 millones de personas. Casi todo el mundo está de acuerdo que fueron 73 millones de personas. Quiere decir que hubo una reducción de la población mundial de una manera increíble. Sobre la vacuna contra la influenza, se dio a conocer en 1937, así que antes no hubo vacuna. Lo que habían eran medicamentos diferentes, como lo que la gente, como ahora, que la gente está inventando. Que por cierto, el compañero Lantigua habló de la prostitución. En la ciudad de Santo Domingo había una zona de prostitución, ¿cómo se llama? Una zona libre para la prostitución, que era lo que hoy se llama Borojol. Pero esa prostituta... Vázquez fue que dijo eso, no Lantigua, Vázquez. Ok, no importa, cualquiera, no importa. Lo que quería aclarar es que como no había vacuna, no pudieron haberla vacunado. Lo que yo estoy seguro es que sí la controlaron, porque era una zona, todas las prostitutas tenían que vivir en esa zona por obligación, y si no le metían 5 días de cárcel. En la época de Trujillo se siguieron dando epidemias, y yo recuerdo una que tal vez por esa epidemia yo estoy aquí hablando ahora, y es una más o menos para 1942, una epidemia de cólera, y ahí falleció una hermana de mi madre. A mi madre le dio también, y falleció su madre. Sí, mi abuela murió y mi tía murió, yo no estaba nacido todavía, por cólera. En 1942 aproximadamente, que por cierto es un momento de mucha hambre, que no sé por qué los historiadores todavía, ustedes los historiadores,
no han estudiado qué fue lo que pasó con el hambre que había en ese momento. Tal vez relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Por último, le quiero recomendar a los que están dándonos seguimiento de los trabajos que se han publicado sobre la influenza. Hay dos que yo me voy a atrever a recomendar. Es uno del profesor historiador Fran Moya Pons, un excelente trabajo. Está en la web. Ponen Fran Moya Pons, influenza, y va a aparecer seguido. Y hay otro trabajo de un señor que se llama Alejandro Paulino Ramos, que también publicó el mismo día que él publicó el suyo, yo publiqué el mío en acento. Y también lo pueden buscar sobre pandemia de la influenza. Alejandro Paulino Ramos, pandemia de la influenza. Y va a aparecer todo lo que yo he dicho y muchas cosas que no dije van a aparecer en esos dos artículos. Así que se los recomiendo. Y por último, rápido, quería recordar que aquí había un hospital para tuberculosos, ahí donde está la UNPU ahora. Ahí hay un tanque grande, inmenso, que a veces lo pintan de colores, donde está la UNPU. Eso es un tanque de oxígeno que había ahí, que lo usaban para los que tenían la tuberculosis. Y también aquí habían leprocomios, ¿no? Porque la lepra era casi endémica en República Dominicana, hasta muy entrados los años 30, ¿ven? Quiere decir que estamos vividos dentro de todas estas enfermedades y lo que tenemos que hacer es cuidarnos, conocer la historia para cuidarnos. Gracias. Gracias, profesor. Ustedes están para enseñarnos y nosotros para cuidarnos. Profesor. Puntualizar algunas cuestiones relacionadas con las causas por las que esta pandemia continúa haciendo estragos, la relación que hay entre ayer y hoy respecto a las actitudes psicosociales, las actitudes en términos de la mentalidad manifiesta y latente, un problema cultural y que se traduce en un elemento de perturbación para la superación del problema. Lo primero es decir que ayer como hoy como ayer, hay la percepción en importantes segmentos de la población de que esto es un castigo. La parte relacionada con la predestinación, la parte relacionada con el elemento mitológico y místico, no puede perderse de vista en este caso porque muchos pastores, muchas iglesias, muchas congregaciones sacan provecho de la ignorancia de importantes franjas poblacionales que todavía atribuyen a una voluntad divina, a un castigo, a un maleficio esta pandemia. En consecuencia, esto representa parte, esa actitud representa parte de una concepción muy antigua, intrínseca, inherente a la propia condición humana, que lo explica Levi-Strauss, Claude Levi-Strauss, el padre del estructuralismo antropológico, que explica las circunstancias en que surgen estas condiciones. Ya lo explican otros antropólogos anteriores a Levi-Strauss, como fueron Emilio Durkheim y el propio Taylor, sobre el origen de las religiones, el origen de las creencias, cómo se atribuye un conjunto de males que padece la humanidad a nuestras culpas. Eso por un lado. Y otro elemento que hay que destacar es hasta dónde la medicina casera, la medicina tradicional, que constituye parte de nuestra prehistoria insular, representa una respuesta a la solución de los problemas de esta pandemia, para la cual no hay una solución, no hay una vacuna, no hay una respuesta científica efectiva. Entonces surgen respuestas culturales diversas basadas en nuestra tradición, en nuestra herencia, en nuestro legado prehistórico.
Entonces, finalmente quiero destacar dos elementos que ya había mencionado, y es el papel de la virtualidad, el papel de los medios de comunicación masivos en esta pandemia. El ejercicio que estamos haciendo nosotros, que hemos hecho en otras circunstancias y que vienen haciendo diferentes grupos en distintos foros, es un ejemplo de hasta dónde los medios de comunicación, la comunicación virtual impacta de manera interesante, de manera casi determinante la toma de conciencia para el freno de esta pandemia, porque con esto nosotros estamos orientando y estamos diciendo cuáles son los fundamentos de la enfermedad, aunque no seamos especialistas médicos, pero asumiendo la problemática de una perspectiva histórico-cultural, nosotros somos individuos llamados a orientar efectivamente a la población para que asuma una conducta consona, acorde con la necesidad de que esto repercuta lo menos traumáticamente posible en la población. El otro elemento es comparar lo que refería al principio en mi otro turno de la zona de tolerancia en el contexto del gobierno de ocupación militar estadounidense y hoy. Ayer hubo zona de tolerancia, hoy no las hay. ¿Por qué ayer las hubo? Pese a que teníamos un régimen militar que dijéramos, bueno, entonces eran más intolerantes. No, no, no. Es un problema de conciencia. Hoy no hay zona de tolerancia, que sepa yo. Tampoco había moteles. Hoy tenemos moteles, pero que sepamos, no hay una apertura a la vida que tiene que ver con las relaciones amatorias, a esa permisividad, que es un mecanismo de promoción, que es un mecanismo de difusión, que es un mecanismo de contagio efectivo. Entonces, en ese sentido, hemos avanzado y nos hemos diferenciado ostensiblemente a lo que acontecía un siglo atrás, asumiendo que estas medidas fueron tomadas durante todo el gobierno de ocupación militar estadounidense y que la pandemia de la influenza o de la gripe española surgió en 1918 y ya estamos a la altura de 1920, de manera que tenemos un siglo. Entonces, esta coincidencia, y dicho sea de manera concluyente, sí que es interesante. Un siglo después, justamente, la humanidad viene a ser sacudida por una crisis en la que nos vemos, si no al borde del colapso, pero por lo menos amenazados, porque los niveles de contagiosidad y de letalidad de este COVID-19 son elevadísimos. Tengo entendido que la contagiosidad es mayor que la mortalidad, pero ello podría deberse al hecho de que haya los establecidos conocimientos y avances científicos técnicos en materia de medicina, en materia de conciencia, de cuarentena y de medidas de protección para evitar que el mal se propague a dimensiones prácticamente incontrolables. Bien, excelentísimo, profesor. Profesor Alejandro Paulino, profesor Juan de la Cruz, profesor José La Antigua, profesor José Vázquez. Excelente su participación. Este ha sido un conversatorio sin desperdicio. Le agradecemos eternamente tanto a ustedes como al director de historia de la Escuela de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el profesor Álvaro Camaño, que siempre estuvo al tanto, atento y dispuesto a colaborar con este conversatorio.